Bien, cuando hablamos de intoxicación por gases asfixiantes, tenemos que hacer un recuerdo genérico de los gases que nos pueden afectar a la salud, ¿verdad? Hay dos grupos fundamentales que son los gases oxiprivos, ¿vale? ¿Esto cómo funciona? A ver. Ahí. Que serían, esto es el butano, dióxido de carbono, nitrógeno, metano, que son gases que en sí mismos no son asfixiantes. Lo que hacen es que roban del aire el oxígeno. Por tanto, si respiramos una atmósfera rica en estos gases, lo que hacemos es que respiramos un aire pobre en oxígeno. Como consecuencia generamos una hipoxia, pero no sería un veneno en sí mismo. Luego, dentro de lo que son los gases tóxicos, hay dos grupos fundamentales que sean los irritantes y los asfixiantes propiamente dichos. Los irritantes son aquellos que se combinan con el agua generando un ácido, por ejemplo, los gases de cloro, de azufre, que dan lugar a ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, que en sí mismos son ya los que son cáusticos y dan la patología consecuente, que en último extremo puede generar un edema agudo de pulmón y en casos muy extremos puede incluso la muerte del paciente. Y ya a lo que nos referimos específicamente a esta ponencia, que sean los gases asfixiantes, que yo he considerado aquí fundamentalmente los cianuros y el monóxido de carbono. Por lo tanto, vamos a hablar un poco específicamente de lo que es la intoxicación por monóxido de carbono, que el acrónimo ICO es extendido y a nivel internacional se conoce ICO como intoxicación por monóxido de carbono. Bien, en principio decir que las fuentes de intoxicación por monóxido de carbono pues son estas que tenemos aquí, fundamentalmente. Los motores de combustión, la industria, calentadores en mal estado, muy frecuente en invierno. O sea, encontrarnos ir a una casa que nos han avisado porque hay alguna víctima y nos encontramos pues, un calentador que no está suficientemente ventilado. Ese déficit de oxígeno ha provocado una producción de monóxido y ha provocado una intoxicación masiva en todas las personas que están en el interior de la casa. Y, por supuesto, los incendios. En cualquier incendio, el monóxido forma parte clara y rica de lo que es el complejo que es el humo de un incendio. Y por supuesto el tabaco. Bien, las personas fumadoras tienen un nivel de carboxihemoglobina superior al resto del personal, pero en fin, digamos, hay esa intoxicación leve crónica que lo que nos va a servir es para saber luego que a la hora de una determinación de carboxihemoglobina en sangre no es lo mismo una persona que sea fumadora o viva en un ambiente de fumadores o una persona que no sea fumadora. En cuanto a lo que es la toxicinética y la fisiopatología de la intoxicación por monóxido de carbono, hay que hablar de que es un gas que penetra por vía respiratoria. Eso no se absorbe por la piel, no es por vía digestiva, se absorbe por vía respiratoria, con el gas que estamos aspirando. Rápidamente difunde a plasma y penetra en los hematíes, ¿de acuerdo? Combinándose con la hemoglobina, con la oxihemoglobina y produciendo la carboxihemoglobina, que es una molécula mucho más estable y con mayor afinidad por el oxígeno que la propia oxihemoglobina. Entonces, para pensar y para diagnosticar una intoxicación por monóxido de carbono, tengo que saber que existe y que hay una serie de síntomas inespecíficos que puede ser como consecuencia de otra patología, pero también por monóxido de carbono. Entonces esto suele empezar con una serie de signos menores, como es la astenia inicialmente, ¿vale? Una cefalea importante como consecuencia de la vasodilatación que produce la hipoxia, ¿de acuerdo? Náuseas, vértigos, ¿de acuerdo? Son síntomas, también una impotencia muscular. Todo esto es una cosa evolutiva, va evolucionando poco a poco, que evolucionando desencadena, puede llegar a un coma hipertónico, con una exaltación de los reflejos osteotendinosos y signos de hidratación piramidal, que ha evolucionado naturalmente, puede dar lugar a un fallo cardiorrespiratorio y la muerte del paciente. Naturalmente esto es gradativo, no todos llegan aquí, naturalmente y afortunadamente. Otros se quedan a mitad de camino porque salen de la atmósfera rica en monóxido o porque son tratados, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Hay que tener un cuidado especial con los niños. Los niños sí que hay que pensar mucho en que pueden estar intoxicados porque la clínica que aparece generalmente es una clínica similar a una gastroenteritis aguda, con náuseas, con vómitos, con malestar general, con dolor abdominal tipo cólico. Entonces dice, este niño, claro, si lo vemos en un ambiente que hay el padre y la madre se han intoxicado y el niño empieza a ver, digo, oye, tenemos aquí una intoxicación por monóxido casi seguro, ¿de acuerdo? A largo plazo, bien, este es el key de la cuestión, ¿de acuerdo? Porque bien es cierto que si nosotros no pensamos en esta intoxicación o no tenemos la formación suficiente, hemos sacado a esta víctima de un ambiente tóxico, tiene una sintomatología menor, bien, empieza a respira aire, tal. Oye, ¿cómo te encuentras? Estoy un poquito mejor, tal, me duele un poco la cabeza, tranquilo, vete a casa.
Oye, el no pensar en esto, ¿vale? El no pensar que puede haber una evolución posterior, es lo que podemos generar una patología crónica muy seria. No naturalmente el primer cuadro sea un coma prolongado, que esto sería una evolución que la vemos naturalmente. El coma se produce como consecuencia de toda la patología previa que hemos visto, que eso es inmediato y hay una solución de continuidad, como lo que sería el síndrome neurológico tardío, ¿vale? Aquí hay un sustrato anatomopatológico que es una desmielinización y una muerte neuronal perivascular a nivel del núcleo pálido, de la sustancia negra, del hipocampo, etcétera. Esto da lugar, bueno, pues a una serie de síntomas, síntomas pseudoparkinsonianos, alteraciones de memoria, incluso un cuadro de psicosis o demencia de tipo paranoide que aparece con un periodo de tiempo en el cual no ha aparecido clínica sintomática y dices, bueno, ¿quién, si no tengo el conocimiento, quién relaciona esta clínica neurológica que estamos viendo ahora mismo con aquello que ocurrió hace 2 años, aquel incendio que salió y tal? Y, pues no. Yo antes, hablando, cuando estábamos tomando café, hablaba un poco medio en serio, medio en broma con algún compañero, ¿verdad? Esto que siempre se ha dicho de tienes cosas de bombero. Oye, pues es verdad. Yo conozco muchos bomberos, yo vivo con los bomberos. Y hay algunos que están cucurretas. Naturalmente hay cucurretas de todo tipo, pero oye, yo muchas veces pienso, digo, ¿no tendrá que ver con estas intoxicaciones crónicas por monóxido? Porque esta gente hace lo que les parece. Pues a lo mejor sí, igual sería un estudio interesante a tratar, ¿no? Bien, esto es una tabla clásica, ¿de acuerdo? Que todos hemos visto. Pero esto se refiere exclusivamente a lo que sería la carboxihemoglobina, sin entrar en las otras hemoproteínas. Aquí estamos hablando, sabemos que, bueno, que en condiciones normales, si sacamos a una víctima de una fuente de monóxido de carbono, cuando respiran aire normal, con el 21% de oxígeno, bueno, pues aproximadamente entre 120 minutos se va a disociar esta molécula de carboxihemoglobina y va a volver a la normalidad en cuanto a la carboxihemoglobina. Si naturalmente lo hacemos respirar oxígeno con una FiO2 de 1, es decir, a un 100% de oxígeno a nivel atmosférico, a nivel normal, bueno, pues ya vamos disminuyendo los tiempos, 80, etcétera, y tanto así que cuando llegamos, esto no sé qué pasa, cuando llegamos, metemos oxígeno, una FiO2 de 1 a 3 satas, de acuerdo que sea el tratamiento en cámara hiperbárica, pues reducimos los tiempos hasta 23 minutos. O sea, digamos que ahí hemos limpiado rápidamente de carboxihemoglobina. Esto es en cuanto a lo que sería, insisto, el tratamiento de la carboxihemoglobina. Pero claro, bien es cierto que hay otras proteínas. Y miren, para que se disocie el carbónico, tanto del citocromo A3 oxidasa como de la la mioglobina, etcétera, necesitamos que la célula tenga ya un aporte de oxígeno normal. Es decir, hasta que no disociemos la molécula de carboxihemoglobina intracelular, o sea, y tengamos un aporte normal de oxígeno, no se va a empezar a disociar estas hemoproteínas del monóxido de carbono. Por lo tanto, se demora lo que es esta disociación. De entrada, podemos tener una persona que ha salido de esta fuente de intoxicación, que en 1 o 2 horas lo hemos limpiado de carboxi, y hasta que pasan 1, 2 o 3 días, no se han liberado las otras proteínas del monóxido de carbono. Por lo tanto, va a seguir haciendo su efecto nosógeno de veneno celular durante 48 o 72 horas. Por tanto, los objetivos del tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica serían en primer lugar solucionar la hipoxia hiposémica. Naturalmente, digamos, esa muerte inmediata que puede tener una víctima por intoxicación por monóxido de carbono sería la hipoxia hiposémica, eso es lo inmediato. O sea, sin oxígeno no puede vivir. Es decir, eso no se nos escapa a nadie. Entonces, naturalmente hay que solucionar esto, hay que poner oxígeno. Hay que rápidamente poner oxígeno y además que nos va a ayudar a disociar la hemoproteína, es decir, el monóxido de carbono. También con el oxígeno a alta presión vamos a conseguir que estas hemoproteínas se disocien antes. Digamos, a poner a disposición de la célula este oxígeno nuevo, limpio, vamos a tener la posibilidad de que los mecanismos antioxidantes eliminen estas especies reactivas de oxígeno y volvamos a una normalidad en estas proteínas sanguíneas. Por supuesto, va a disminuir la presión intracraneal. Miren, no lo he dicho antes, dentro de la fisiopatología de la intoxicación, como consecuencia de la hipoxia, se produce una vasodilatación y hay una hipoxia, hay un edema cerebral. Este edema genera un círculo vicioso que aumenta el propio edema y aumenta la hipoxia. El oxígeno hiperbárico disminuye la presión intracraneal y, por tanto, disminuye el edema cerebral. ¿Vale? Sí.
Y por último, una inhibición de la peroxidación lipídica sería otro intermediario dentro de lo que sería el cuadro nosógeno de las especies reactivas de oxígeno. ¿Cuáles serían, por tanto, el tratamiento, las indicaciones del oxígeno a alta presión o hiperbárico de la insuficiencia por monóxido de carbono? Miren, por supuesto, en primer lugar, el cuadro clínico va a mandar. Hombre, hay que ser práctico, ¿vale? Ha habido un discreto contacto con un ambiente tóxico y me viene con un discreto dolor de cabeza. Bueno, pues los damos un pasadito, que tome el fresco, ¿vale? Y así podemos solucionarlo. Estamos hablando de un cuadro clínico que tenga cierta envergadura, ¿vale? Cierta envergadura, una persona que está intoxicada. Entonces, digamos, por supuesto, en ese cuadro clínico que aparecieran ya alteraciones de ritmo, no habría ni que pensárselo. Por supuesto, si hacemos una determinación de carboxihemoglobina, que he dicho que en principio no es marcador de gravedad ni de pronóstico, pero bien es cierto que si tenemos una carboxihemoglobina superior al 40%, aún sin síntomas, o sea, naturalmente eso indica una gravedad de toxicidad y hay que tratarlo en cámara hiperbárica. Naturalmente un paciente comatoso como consecuencia de esto, eso es impepinable. En un cuadro clínico que hayan aparecido, aunque sean discretas pérdidas de conciencia, implica que ha habido una afectación neuronal y aunque posteriormente ha habido una recuperación, estamos ante un cuadro de una cierta gravedad. Ahí habría que tratar con oxígeno a alta presión. Naturalmente, si hablamos de personas que han tenido una alteración del ritmo o una afectación pulmonar, esto yo creo que eso no hay ni que dudarlo. Le hacemos una gasometría y tenemos una acidosis, vámonos a la cámara directamente, ¿de acuerdo? Y por último, el tema de las embarazadas. Aquí hay algo importante. Miren, se ha dicho ayer, se ha dicho hoy en una ponencia previa, que ha sido discutido en su momento el uso de poder meter a una mujer embarazada en una cámara hiperbárica, precisamente por el tema de las burbujas de nitrógeno. Naturalmente estamos hablando de oxígeno, no es nitrógeno. Miren, en el embarazo, el feto naturalmente recibe el oxígeno de su madre a través de la barrera placentaria, igual que recibe el oxígeno, recibe el monóxido de carbono que esta mujer ha aspirado. Este paso, esta difusión de monóxido a través de la barrera placentaria hacia el interior y luego la detoxificación hacia el exterior está lentecida, es más lenta. Puede ser que la madre esté ya básicamente recuperada y el feto sigue intoxicado por monóxido de carbono. Y más aún, saben ustedes que el feto fundamentalmente, la curva de disociación de hemoglobina también está fisiológicamente desplazada a la izquierda y hay una disminución en lo que es la posibilidad de aportar oxígeno celular. Aquí se acentúa aún más. Y ítem más, el feto está en evolución, está inmaduro fundamentalmente a nivel neurológico, con lo cual la toxicidad sería superior. Por lo tanto, cualquier mujer embarazada, independientemente del cuadro clínico que pudiera presentar, que haya estado sometido a un ambiente hiperbárico, un ambiente de intoxicación por monóxido de carbono, es indicación Princeps meterla, hacerle una tabla de oxigenoterapia hiperbárica para evitar la toxicidad en el feto.